Bueno, muy buenas tardes a todos los policías que siguen esta red social de Facebook. Hoy 19 de julio del año 2022 y dado la reciente noticia acerca de la fuga en una estación de policía ubicada en Cali, La Flora, donde según información de los medios de comunicación, al menos 36 personas que se encontraban privadas de la libertad se fugaron de esta estación de policía. Anteriormente había hecho un video relacionado con, lo pueden seguir en YouTube, canal Abogado José Calle, se denomina cargas judiciales y administrativas que deben asumir los policías en los procesos de captura. Y hoy quiero fortalecer con otros argumentos ese video porque desafortunadamente a nivel nacional, la Policía Nacional y los policías vienen asumiendo una carga laboral, administrativa, que por mandato constitucional no les compete, no se les ha asignado en nuestra Constitución Política de 1991. Y eso genera un daño, un riesgo antijurídico e incluso una situación de que el policía, llámese auxiliar, llámese jefe de información, llámese centinela, comandante de estación, etcétera, etcétera, cuando se presentan estas fugas, todo el mundo trata de limpiarse de la mejor manera y son los policías, normalmente los patrulleros, quienes asumen una investigación disciplinaria donde lógicamente pues estarán sometidos entre comillas a unas garantías procesales de que trata la ley 1952 del año 2019 con su reforma 2094 del 2021 y con la 2196 del año 2022. Sin más preámbulos, entonces, vámonos a lo que dice la Constitución Política en su artículo 121. Abro comillas. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Partiendo entonces de ese presupuesto constitucional, sabemos que desde el artículo 2 y especialmente el artículo 218, la misión constitucional asignada a la Policía Nacional es la de defender, garantizar, proteger vida, honra, bienes, derechos y libertades y permitir que los ciudadanos o coadministrados convivan en paz. ¿Qué pasa entonces cuando en estas estaciones de la policía, se vienen presentando que las personas privadas de la libertad en condición de sindicado y en calidad de condenado se les entregan a la estación, custodia, estación de policía, comandante de estación? Eso no debe pasar y resulta que hay unos comandantes de estación que, discúlpenme la expresión, por miedo a que sus superiores reprochen su actuar, por miedo ante las autoridades, por miedo a un traslado, pues se dejan meter ese sapo de custodia, discúlpenme la expresión. Y eso no es competencia de la Policía Nacional, eso es competencia del IMPEC. ¿Quién lo dice? El mismo ordenamiento jurídico. En la ley 65 de 1993, la misma ley 906 del año 2004, el Código de Procedimiento Penal establece eso. Hay varias sentencias donde se establece que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, partiendo de ese artículo 121. Sentencia que fue presupuesto, digámoslo, que fue tenido en cuenta en la sentencia T847 del año 2000. Retomando esa ley 65 de 1993, para que ustedes sepan que no les compete, dice el artículo 14 lo siguiente, abro comillas: corresponde al gobierno, por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, mecanismos de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado. Ya, desde la ley 65 de 1993, es todo lo relacionado con las funciones y atribuciones que tiene el IMPEC. Mire que en ninguno de sus apartes, cuando existe una persona condenada, se atribuye responsabilidad a la Policía Nacional para que ejerza el control, supervisión, custodia y posición de garante de estas personas que por X motivo cometieron un delito, que son privadas de la libertad, pero que en el fondo siguen siendo ciudadanos
sujetos de derechos. La ley 906 del 2004, en su artículo 304, establece que una vez se imponga la medida de aseguramiento o la sentencia condenatoria, el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo entregará inmediatamente en custodia al INPEC o a la autoridad del establecimiento de reclusión que corresponde. En ninguno de esos apartes aparece persona que sea atribuida a la Policía Nacional. ¿Cuál es la salvedad de ese artículo? Que dice, antes de los momentos procesales indicados, el capturado estaba bajo la responsabilidad del organismo que efectuó la aprehensión, ya sea por orden judicial o ya sea por una flagrancia propiamente dicha. Entonces, cuando ya se le impone una medida de aseguramiento o ha sido condenado, la responsabilidad de la custodia y disposición de garante recae en el INPEC, no en la Policía Nacional. Y todas las estaciones a nivel país está llena de personas condenadas y sindicadas, con un hacinamiento y lógicamente con una vulneración de los derechos fundamentales y humanos de estas personas. Existe igualmente sentencia T1077 del año 2001, donde se ha venido a través de tutelas relacionando que las estaciones de policía no son los centros idóneos para albergar, para tener bajo custodia a aquellas personas privadas de la libertad, sindicadas o condenadas, como se dijo anteriormente. Procesalmente, establece que la Policía Nacional o Policía Judicial, al realizar una captura por orden judicial, de acuerdo al artículo 298, pues si está requerida por una orden judicial, determinará qué autoridad judicial lo requiere y lo pondrá a disposición de esta autoridad judicial, donde inmediatamente pues en plena audiencia pues se definirá la situación jurídica y sobre todo lo que nos compete a nosotros en este video, la medida que se le va a imponer a él. En este caso pues si es intramural, pues lógicamente será en un centro especializado para ello, centro de reclusión, no en una estación de policía, máxime que esas estaciones de policía no están dotadas, no tienen un estudio de seguridad, instalaciones. Por ley no son centros de reclusión ni de mediana ni de máxima seguridad, ¿sí? Ahora, en flagrancia, pues de acuerdo al artículo 304 de la ley 906, se sabe que se deja a disposición de un fiscal y lo presentará ante un juez de control de garantías y definirá la situación jurídica. En lo que respecta a la libertad, si es intramural no domiciliaria, si es intramural, ya hablamos ahorita de la ley 65 de 1993, que inmediatamente quedará a recaudo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del INPEC. Ahora bien, es muy importante que tengan en cuenta que el 31 de marzo del año 2002 existió un pronunciamiento donde nuevamente la Corte Constitucional, en la sentencia SU 122, estableció la declaración de estado inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, efectuado desde el año 2013, y hace un fuerte llamado de atención al gobierno nacional, al Ministerio del Interior y de Justicia, a las autoridades administrativas, gubernamentales, llámese alcaldía, gobernaciones, al INPEC, etcétera, para que presten atención a esta situación de vulneración de derechos fundamentales y humanos que vienen presentando aquellas personas privadas de la libertad, y reitera en esa sentencia que la sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado genera en cabeza de las autoridades obligaciones de protección de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación. Encabeza igualmente la Corte que cuando el juez define la situación jurídica de la persona e impone la medida de aseguramiento de detención preventiva en el establecimiento de reclusión, la persona debe ser llevada inmediatamente a dicho lugar. La sala constató que la situación de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios se desbordó de tal forma que las personas que son capturadas y cuya situación jurídica ya ha sido definida por un juez de la República no pueden ser trasladadas, oiga bien, no pueden ser trasladadas e ingresar formalmente al sistema penitenciario y carcelario. Por esa razón, las personas detenidas son custodiadas en espacios que no son aptos para garantizar una reclusión digna y son sometidas a una violación de sus derechos fundamentales. Constató además la Corte, que el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario se ha extendido a los denominados centros de detención transitoria, como estaciones y subestaciones de policía. Hago un paréntesis, estas estaciones y subestaciones de policía, de acuerdo a la ley 1801 del año 2016, tienen unos espacios, pero son para personas que han
violado la ley de forma contravencional, de forma relacionada con la convivencia, no aquellas personas que han violado la ley, el Código Penal, y que se les ha impuesto una medida de aseguramiento por parte de un juez de control de garantías. Por lo tanto, reitero, comandantes de estación, policías, las estaciones de policía no son centros para tener en albergue de custodia bajo la posición de garante a la Policía Nacional. Es un daño antijurídico que está asumiendo. Continuando con la sentencia, dice: de este modo el estado de cosas inconstitucional cubre a las personas privadas de la libertad en los referidos lugares transitorios. La situación descrita exige que el Estado adopte un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto del ser humano. Además, para que se ejecuten las decisiones adoptadas, la Sala Plena dictó orden a las entidades públicas para que en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales contribuyan a la satisfacción de los derechos fundamentales y en sentido amplio adelanten acciones tendientes a superar el estado de cosas inconstitucional identificado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, señores comandantes de estación, señores policías, a los que ponen de custodio de estas personas privadas de la libertad, que hay un hacinamiento inmenso, supera el límite de estos espacios, reitero, no de personas privadas de la libertad por cometer delitos, sino de personas que están en una sala de reflexión, digámoslo así, por afectar la convivencia, y que desafortunadamente se asigna jefes de información, comandantes de guardia, centinelas para que les presten protección a estas personas privadas de la libertad, descuidando la misión constitucional. Sencillo, hacer un oficio al comandante de estación del distrito, al departamento, el personero, la gobernación, las alcaldías, el defensor del pueblo regional, las procuradurías regionales, para que ellos de forma coordinada, armónica y colaborativa, pues traten de dar solución a estas personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de policía. Y lo más importante, que es lo que quiero difundir con este mensaje, dado que muchos policías desafortunadamente se les vuelan los reclusos, las personas privadas de la libertad, las estaciones de policía, e inmediatamente llega la SIJIN, llega la CIPOL, llega la Jefatura de Control Interno Disciplinario a tomar decisiones investigativas y a someter al policía, independientemente del grado, a una investigación disciplinaria, cuando desde lo constitucional él no está obligado a soportar una carga laboral funcional que no le compete. O me pregunto yo, ¿qué policía ha sido capacitado para custodiar personas privadas de la libertad que han sido condenadas o sindicadas? Ninguno. ¿Qué estudio de seguridad se hace a una estación de policía para definir que en las mismas pueden estar personas privadas de la libertad condenadas o sindicadas? Ninguno. ¿Por qué esas oficinas de control interno y disciplinario no tienen en cuenta que la carga laboral funcional de ese policía a quien se le voló, se le fugó uno o tres personas privadas de la libertad, no le compete a él esa custodia, sino al INPE? Y desafortunadamente, por ausencia de defensa, en estos casos disciplinarios, por desconocimiento de esta normatividad, pues muchos policías vienen siendo sancionados a nivel nacional, y lo cual pues lógicamente afecta su trayectoria institucional. Yo espero que compartan este video con todos los policías a nivel nacional, independientemente del grado, que yo sé que de una u otra forma les va a servir, van a tratar de solucionar ese hacinamiento que se viene presentando a lo largo y ancho de la geografía nacional en las estaciones de policía, donde, reitero, se está disponiendo de policías que deben cumplir la función constitucional del artículo 2 y 218 de la ley 62 de 1993 para funciones que no les competen. O muchas veces comandantes de estación, dado las necesidades, por falta de personal, acuden a auxiliares de policía y los nombran como jefe de información. Grave error, porque recuerden que hay un manual administrativo para el personal de auxiliares de policía que les prohíbe prestar ese servicio. Lógicamente sería una causa justificada, pero estarían sometidos a una investigación de carácter disciplinario con la incógnita, con la incertidumbre, con los gastos que genera una defensa técnica, y máxime hoy en día con esa ley tan inquisitiva como es la ley 2196 del año 2002. Espero entonces que compartan este video, les sirva. Cualquier duda que tengan al respecto, pues ya tienen mi nombre, teléfono, y con mucho gusto lo resolvemos. Muchas gracias.